Eh, Buenas tardes, hermanos y hermanas en el Señor. Damos gracias a Dios en esta tarde por tener una nueva oportunidad de poder reunirnos para poder compartir este tiempo en la presencia del Señor, compartir una palabra, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Le invito para que incline su rostro y hagamos una oración al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias por la vida, la salud que nos das, por toda su bondad y su misericordia, y por poder, Señor, reunirnos en esta tarde en torno a esta su palabra, poder, amado Dios, orar, poder cantar, poder escudriñar la palabra y poder aprender de ella. Padre amado, oramos por toda su iglesia, oramos por todos sus hijos, sean guardados bajo tu mano de amor, de misericordia. Padre, todo lo pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, que el Señor nos bendiga. Le invito, hermanos y hermanas, a que usted busque la palabra de Dios. En esta tarde la tenemos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, versos 12 y 13. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Bien, que Dios nos bendiga en esta tarde y Dios me dé de su gracia para compartir unos minutos acerca de esta porción de la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 4 versos 12 y 13. Vamos a hablar de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia que usted tiene allí en su hogar y ha podido leer en esta tarde junto a mí. Y podemos decir de alguna manera, a modo de una pequeña introducción, algunos detalles de nuestra Biblia. Esta Biblia escrita alrededor de 1600 años se demoró en escribir en todo lo que nosotros como nos conocemos en los días de hoy como nuestra Biblia, por 40 autores. Nuestra Biblia está compuesta de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La palabra Biblia proviene del griego biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega to Biblia, que significa libros sagrados. También nosotros la conocemos como conjunto de libros. Pero no vamos en esta tarde a detenernos a hacer un estudio de la estructura de nuestras Biblias. Este es solamente un pequeño realce que he querido entregar. Ya viene el mes de septiembre, que es el mes donde se celebra el mes de la Biblia, y seguramente en esos días, algunos de ellos, hablaremos más profundamente de la historia de nuestra Biblia, de cómo se gestó, de cómo se imprimió la primera Biblia, en fin, detalles que nos interesa mucho conocer o recordarnos de alguna manera, porque en más de alguna ocasión lo hemos visto. Ahora nos vamos a enfocar en lo que esta palabra nos habla y nos dice en los versículos 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta es la palabra que usted y yo hemos recibido. Esta palabra que no es un libro cualquiera. Hay muchas personas que le encanta la literatura y bien por ello leer libros, adquirir conocimiento y a través de esos libros van recibiendo diferentes experiencias, diferentes enseñanzas. Pero la palabra de Dios, este libro que nosotros tenemos, es un libro que no es literatura. Es un libro que no cuenta historias, entre comillas, ¿cierto? Porque entendemos de que la Biblia sí nos presenta muchas historias en el Antiguo Testamento de diferentes personajes de la Escritura, pero a lo que me refiero con esto es que un libro común, ¿cierto?, nos va a entregar una historia, o una novela nos va a entregar una historia donde tendrá un epílogo y luego terminará y ahí quedará como un conocimiento más adquirido en nuestra vida cotidiana. Pero la escritura tiene algo particular que nos dice que esta palabra de Dios no es letra muerta, no es solo literatura, no son simplemente escritos que están compilados, ordenados de alguna manera y que están solo eso, sino que la escritura, la palabra de Dios es una palabra que tiene vida en sí y que es eficaz y que cumple. Esta palabra cumple. Hay un poder en la palabra de Dios que se produce en una forma extraordinaria en la vida del hombre y de la mujer. Todo aquel que empieza a leer la Escritura, todo aquel que empieza a escudriñar en la Escritura, empieza a ser envuelto en ella y a impregnarse de esta palabra, y empiezan a ocurrir cosas extraordinarias en su vida. La Escritura, imagínense que la Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabe que cuando yo empecé a meditar un poco más, porque muchas veces nosotros tenemos la costumbre de leer, y seguramente usted esta palabra la ha leído muchas veces, pero pocas veces nos detenemos a un poco desmenuzar lo que la palabra nos dice. Esta palabra de Dios, esta escritura que nosotros compartimos y recibimos martes, jueves, domingo, escuela dominical, en la tarde, en fin, o cuando usted tiene la oportunidad en su hogar de abrir las escrituras y de leer la palabra, usted se da cuenta que algo empieza a producirse en su interior. Y algo se empieza a provocar en el interno, en su vida interior. Y usted empieza a leer una palabra y llega un momento en que usted esta palabra empieza a sentir que se empieza a mover dentro de su interior. Algo empieza a ocurrir en su vida. Empiezan a provocarse emociones dentro de usted. ¿Por qué? Porque esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra penetra en su ser, en su alma, en su espíritu, en las coyunturas y en los tuétanos. ¿Saben? Nuestra parte espiritual, nuestra alma y nuestro espíritu se regocija cuando escucha. ¿Por qué? Porque esta palabra no es una palabra cualquiera, es una palabra que viene directamente del corazón, de la boca de Dios.
Y el espíritu y el alma que fueron creados, que fueron formados por el mismo Dios eterno, se identifica con su creador y empiezan a ocurrir cosas particulares, especiales en su vida. Pero más aún la palabra nos dice que esta palabra tiene la facultad de poder penetrar hasta las coyunturas y los tuétanos de nuestros huesos, en las coyunturas, ¿cierto? Es donde nuestro cuerpo, en nuestro esqueleto está la unión de un hueso con otro. Por eso nos da, ¿cierto? La posibilidad de mover los dedos, de mover los brazos, de poder mover un brazo hacia arriba, hacia abajo, porque tenemos coyunturas, ¿cierto? Por eso usted puede doblar la rodilla, porque tiene las coyunturas, esta flexibilidad que está entre hueso y hueso. Esas son las coyunturas. El tuétano, ¿cierto? Es la parte interna del hueso. Es lo que nosotros conocemos como médula, la parte interior de nuestros huesos. Imagínese, usted piense, usted medite por un momento de que esta palabra de Dios que es viva, que es eficaz, puede llegar hasta el interior de sus huesos. Cuando usted escucha la palabra y cuando usted recibe la palabra, entonces todo su cuerpo se estremece. ¿Por qué? Porque esta palabra llega hasta lo interior de sus huesos, penetra hasta lo más profundo de su ser, el alma, el espíritu. Entonces nadie puede mantenerse inerte, inmóvil cuando escucha la palabra. Y usted se deleita en la palabra. Y usted es bendecido por la palabra. Usted recibe una solución a un problema que usted ha tenido. Porque esta palabra que es viva y eficaz conoce lo que está ocurriendo con su vida, con su ser. Conoce Dios lo que usted necesita para que usted pueda tener una vida diaria en la cual sea una vida plena, tenga paz en su corazón, pueda caminar con gozo, con alegría y pueda disfrutar de la vida y no esté pasando por esta tierra solamente existiendo o sobreviviendo sobre la tierra. Dios no nos creó para eso, ni Dios hizo la creación para eso, sino la creó para que el hombre, para que la mujer disfrutara de eso, pero disfrutara en la comunión con Dios, en la cercanía con Dios. Y a través de su palabra, usted y yo conocemos al Dios vivo, al Dios eterno. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 119, verso 5, verso 3, dice en el 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esta palabra que es viva, que es eficaz, esta palabra nos guía en nuestro camino. Esta palabra alumbra nuestro camino para que no andemos en tiniebla, para que no tropecemos, para que seamos del día y no de la noche, para que andemos en buenas obras, porque para eso fuimos llamados. Esta palabra ilumina nuestro camino. Esta palabra nos enseña, nos muestra dónde está el peligro, dónde está el problema, dónde está la dificultad. Esta palabra nos aparta del pecado, de la maldad, de los vicios. Esta palabra nos limpia. ¿Cierto? El mismo Salmo 119 en el 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, es más que la miel en mi boca. Porque la palabra de Dios, cuando usted y yo la recibimos en plena certidumbre de fe, cuando nosotros escuchamos y recibimos la palabra, esta palabra produce gozo, produce alegría en nuestra vida, produce confort en nuestra vida, nos fortalece. Y leemos a través de tantos salmos como el Salmo 27 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Y escuchamos esa palabra y esa palabra penetra en nuestra vida, se introduce en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestros
espíritu y hasta en nuestros propios huesos. Y cuando usted escucha la palabra, no puede nada más que hacer sino levantar sus manos y alabar y bendecir el nombre del Señor y exaltarle, y el Espíritu de Dios empieza a recrear en su vida y sale de su boca un aleluya, un gloria a Dios, un bendito es tu nombre. ¿Por qué? Porque todo su ser, alma, cuerpo y espíritu se ve confortado, se ve renovado por la palabra. Su fe aumenta, se siente como un gigante en la fe y entiende que a través de esta palabra Dios le está entregando infinitas promesas. Dios también le está corrigiendo ciertos de errores que podemos tener en el camino. Juan 6, capítulo 6, verso 63, Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Eso es la palabra de Dios. No es un libro cualquiera, no es una literatura cualquiera. Es palabra viva y eficaz, que ha sido diseñada, que los hombres de Dios, como dice segunda de Pedro en el capítulo 1, verso 21, dice: porque ninguna profecía fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir esta palabra que permanece vigente hasta los días de hoy, que produce milagros, que produce sanidad, que produce liberación, que produce que la persona, que el hombre, que la mujer pueda tener una nueva vida en Cristo el Señor. En el libro de segunda de Timoteo dice la Escritura, en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para redarguir. ¿Para qué? Para que el hombre pueda ser formado, para que la mujer pueda ser formada y pueda llegar a la altura de un varón conforme a la plenitud de Cristo. A través de esta palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, nosotros hemos conocido al Dios vivo y al Dios eterno. Un día se nos predicó la palabra, un día se nos entregó el mensaje de salvación, y así como la Escritura dice, la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Usted y yo un día escuchamos y recibimos este mensaje de la palabra del Dios vivo, del mensaje de salvación y de vida eterna. Escuchamos un día que Cristo murió por nosotros en una cruz, derramó su sangre para salvación y para vida eterna. Y escuchamos el mensaje y el llamamiento a través de los libros del Antiguo Testamento, de los profetas. Y como dice al principio, en la palabra, en este libro de Hebreo, en el capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el antiguo tiempo a nuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. A través de esta palabra, a través del mensaje del Evangelio, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo recibimos esta palabra. Usted y yo atesoramos esta palabra. Usted y yo vivimos esta palabra. Por eso cuando usted y yo escuchamos esta palabra, entonces esta palabra no nos deja quietos. Esta palabra no nos deja inmóviles. Esta palabra, cuando la recibimos, al meditar, ¿cierto? El día domingo pasado en la escuela dominical, yo escuchaba la palabra y escuchaba esta porción de la escritura de la escuela dominical. ¿Sabe que yo la meditaba ahí donde estaba en el almacén? Y era tan impactante lo que la palabra de Dios me hablaba, me estaba diciendo, que yo no podía contener la emoción, las lágrimas brotaban solas. Y yo sé que muchas veces a usted le ha ocurrido esto mismo. ¿Por qué? Porque esta palabra
es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos conoce. Dios, fuimos formados a su imagen y semejanza, y nos conoce tanto Dios, que nos envía una palabra, que nos transmite una palabra, y muchas veces esta palabra va a ser para exaltar, para bendecir el nombre de Dios, pero también muchas veces esta palabra va a ser para corregir nuestros errores, para llamarnos la atención, para disciplinarnos, para que corrijamos nuestro caminar, para que corrijamos nuestra conducta, para que corrijamos nuestra manera de alabar, entregar nuestro tiempo de alabanza, de adoración a Dios, y podamos entender. Es tan importante, mi hermano, mi hermana, usted que escucha esta palabra en esta tarde, es tan importante que entendamos esto, que esta palabra penetra hasta lo más profundo, discierne, conoce mis pensamientos, conoce la intención del corazón, sabe lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que he decidido en mi vida, por qué camino quiero irme, por qué camino quiero caminar, y Dios me envía una palabra. ¿Para qué? Para que yo tome esa palabra que es lámpara a mis pies, que es lumbrera en mi camino, y camine por ella. Y no hay cosa creada, hermano, hermana, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada que se pueda ocultar de la voluntad y del propósito de Dios. No hay nada que nosotros, que usted y yo podamos esconder a los ojos de Dios. No hay nada. Me recuerdo en uno de los tantos ejemplos de la Escritura que vino en los tiempos de la iglesia primitiva. Vino Ananías y Zafira, habían vendido una propiedad y vinieron ante los apóstoles, y el apóstol le preguntó: ¿en cuánto vendiste la propiedad? Y ellos dijeron: en tanto. Que no era el valor en la cual los habían vendido, pero ellos mintieron pensando de que iban a engañar a Dios. Y el apóstol le habla y le dice: ¿por qué? ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han mentido? No han mentido a los hombres, sino que han mentido al Espíritu Santo. No han mentido a Dios. ¿Por qué han hecho esto? Si no había necesidad. Pero ellos pensaron que podían, ¿cierto? Engañar a los apóstoles. Pero se equivocaron, y la Escritura nos dice que cayeron muertos en aquel mismo lugar. Entonces, ¿por qué? Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo, como hijos de Dios, y que la palabra en este último tiempo nos ha hablado en esa dirección. Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, nos tomó de donde no éramos, de donde no valíamos nada, pero nos injertó en ese olivo, ¿cierto?, en el cual vinimos a gustar de esta rica savia. Y ahora, dice Juan, a todos los que creyeron y a todos los que recibieron a Cristo en su corazón, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, la Escritura me lleva a caminar por esta senda que es la palabra de Dios, que es el lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que Dios nos ayude para que usted, cuando escuchemos esta palabra, siempre tengamos el gozo, la alegría, y esta palabra pueda impregnarse en todo nuestro ser y reconocer que Él es todo para nosotros. Que nuestra vida depende y está escondida en Dios. Que nosotros caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, que somos un pueblo escogido, que somos sacerdocio, linaje real, que fuimos llamados de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para poder declarar esta grandeza de aquel que nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Y como usted y yo somos, ¿cierto?,
Hijo de Dios. Él es la razón de nuestra vida. Yo le voy a invitar para que juntos alabemos y adoremos en el nombre de nuestro amado Dios. Y le digamos, tú eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Vamos a alabar a Dios. Dios bendiga y confirme esta porción de su palabra. A Dios la honra y la gloria. Le invito para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Tú eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor para luchar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Tú eres la luz en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del engaño y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por esta su palabra. Amado Dios, gracias por este tiempo que hemos tenido para compartir, Señor, su palabra. Esta palabra que es viva, que es eficaz. Esta palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos conmueve, que nos alienta, que nos conforta, que nos da fe, que nos da confianza, que nos da seguridad. Que, Señor, no importa las circunstancias, Señor, de la vida, Padre, sabemos que usted está con nosotros y que a través de Cristo podemos, Padre, estar confiados. Señor, gracias por esta su palabra, gracias por este tiempo que hemos tenido para compartirla, y a usted damos toda la honra, toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.